la pantalla. Antes, chicos, algo importante. Los apuntes, la presentación se las voy a pasar, pero hasta el final de la unidad, es decir, cuando terminemos esta presentación, la voy a subir tanto en Teams como en aula virtual, y para no estar subiendo muchos archivos pequeñitos, porque se nos empieza a saturar y luego va a ser un caos. Entonces solo voy a subir cuando termine esta presentación para que la tengan disponible. Pero hasta que la terminemos, faltamos que nos faltan como 20, 15 diapositivas. Bien. Se supone que ahorita deben ya de estar viendo la presentación de PowerPoint. ¿Y la vemos? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Se acuerdan que pues, esta primera unidad simple y sencillamente estamos viendo conceptos generales y un desarrollo histórico de la biotecnología? Vimos también cuáles son algunas aplicaciones de la biotecnología y el día de hoy pues vamos a hablar de algunos productos industriales, los más populares, los que más se fabrican, se producen a partir de la biotecnología. Entonces vamos a comenzar platicando de eso. Cuando nosotros hablamos de todos los productos industriales que se pueden obtener utilizando la biotecnología, debemos de tener en cuenta algo bien importante. Recuerden, la biotecnología microbiana, que es nuestro objeto de estudio, pues obviamente se basa en el uso de microorganismos, pero no todos los microorganismos tienen un uso industrial o no los podemos llevar desde la naturaleza hasta los laboratorios y mucho menos escalarlos a nivel industrial, porque pues acuérdense que los microorganismos pues son estructuras biológicas, entes biológicos que pues también funcionan un poquito en base a procesos azarosos de reproducción. Entonces, en algunas ocasiones, y seguramente ustedes lo vieron en microbiología y en alguna otra de sus materias, como por ejemplo bioquímica, hay algunos organismos que ni siquiera son cultivables o sembrables, válgase la expresión. Es decir, aunque están en la naturaleza, no podemos llevarlos a un laboratorio, aunque les demos las condiciones necesarias que se suponen requerirían, pues simple y sencillamente estos organismos no crecen y no los podemos cultivar. Entonces, lo mismo aplica a nivel industrial. Si yo no puedo llevarlo o cultivarlo en un laboratorio, pues imagínense a nivel industrial. ¿Sí? Entonces, no todos los microorganismos pueden ser utilizados. Ahora, ojo, y también no todos los microorganismos nos sirven para obtener un producto. Aquí la idea de la biotecnología es utilizar microorganismos que nos sirvan, de los cuales podamos obtener algún producto o algún servicio. ¿Okay? Ahora, sabemos que estos microorganismos, pues los vamos a aislar de la naturaleza. La naturaleza es nuestra fuente de microorganismos. Obviamente, cuando estos microorganismos se encuentran en la naturaleza, pues tienen un ciclo o un proceso natural de crecimiento celular. Y esa es su principal propiedad fisiológica. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que los microorganismos se adaptan al medio en el que se encuentran y son capaces de utilizar una fuente de carbono y energía, pues obviamente que se encuentra a su alrededor. Y todos, o sea, podríamos decir que los microorganismos crecen en donde hay todo lo que necesitan, es decir,
Tenemos fuentes de carbono, fuentes de energía, suficiente luz, el pH es el óptimo, la cantidad de agua, todas las características o propiedades que necesita un microorganismo están presentes y justo en ese lugar es donde crece. ¿Sí? Obviamente, cuando yo tomo ese microorganismo y me lo llevo al laboratorio y después a uso industrial, pues debo de tratar de igualar estas mismas condiciones. Tengo que buscar la manera o tengo que investigar la manera en la que este microorganismo crezca y prolifere. ¿Cómo? Pues tratando de tener las mismas condiciones que tenía este microorganismo en la naturaleza. Y si puedo mejorarlas, pues lo voy a hacer para aumentar su proliferación. Ahora, sin embargo, cuando yo tomo ese microorganismo y lo llevo al laboratorio, resulta que poco a poco voy a ir modificando a ese microorganismo. ¿Por qué? Porque aunque trate de igualar las condiciones ambientales, nunca lo voy a lograr. De tal manera que ese microorganismo se va a adaptar a las condiciones de laboratorio, que son similares a las naturales, pero no son las mismas. Y entonces, ese organismo ya se modificó, ya no es el mismo que el que estaba en la naturaleza. Si yo sigo resembrando, sigo modificando todas las características y propiedades que lo mantienen vivo y que hacen que prolifere, entonces obviamente voy a estar modificando cada vez más a este microorganismo, de tal manera que para cuando yo lo lleve a una escala industrial, pues ese organismo ya tiene una modificación muy fuerte en su metabolismo y en algunas de sus características. Entonces, esto quiere decir, chicos, que los organismos industriales, los que ya ocupo a nivel industrial, son organismos que se han seleccionado cuidadosamente para que produzcan uno o más productos específicos, válgase la redundancia. Es decir, yo poco a poco fui aclimatando a los microorganismos para que funcionaran al ritmo y bajo las condiciones que yo requiero y para que me den el producto o me presten el servicio de manera de la manera en la que yo lo necesite. Entonces, quiere decir que estoy modificando a estos microorganismos. Los tomé de la naturaleza, pero hice todo un proceso de aclimatación a nivel laboratorio, a nivel piloto y ahora ya a nivel industrial tengo un organismo modificado. Ya no es el mismo, ya no tiene las mismas características ni funciona metabólicamente hablando igual que cuando estaba en la naturaleza. Entonces, cuando yo hablo de el uso de organismos en biotecnología, pues voy a estar hablando de microorganismos industriales. Estos van a tener como principal característica que son especialistas metabólicos, capaces de producir específicamente y con altos rendimientos los metabolitos de interés. ¿Sí? Esto es, yo modifiqué a ese microorganismo hasta que produjo en las cantidades y el ritmo que yo quiero el producto que necesito. ¿Sí? Es decir, estos microorganismos industriales tienen una elevada especialización metabólica. Y en algunos casos, acuérdense que vamos a recurrir o vamos a unir a la biotecnología con la ingeniería genética y también podemos tener cepas industriales ya transgénicas, ya se alteró genéticamente su ADN, obviamente, y
Y entonces, pues ya son organismos diferentes. ¿Para qué los alteramos? Pues para obtener el producto que necesitamos en las cantidades y al ritmo que lo necesito. Esto es bien importante, chicos. Para la biotecnología no es suficiente que el microorganismo produzca cierto metabolito. Yo necesito que lo haga en cantidades y en tiempos tales que sea económicamente redituable. Acuérdense, la biotecnología tiene como función o como objetivo producir un producto, hágase la redundancia, que yo pueda comercializar o prestar un servicio que yo pueda comercializar. Entonces, esto debe de ser redituable económicamente. Entonces, si yo produzco 3 unidades de metabolito, pues igual y no me costea, voy a gastar muchísimo dinero para obtener muy poco producto y pues no es un proceso viable económicamente. Entonces la idea de la biotecnología es volver viable económicamente a la producción a través del uso de microorganismos. Y para eso lo tengo que modificar, ya sea por aclimatación o por alteración genética. ¿Okay? Ahora, esto conlleva que en muchas ocasiones las vías metabólicas menores de esos microorganismos se van a eliminar o se van a reprimir. Yo voy a fomentar o voy a tratar de que los microorganismos tengan una vía metabólica principal, que es la que me va a producir el metabolito que yo quiero. Todas las demás las voy a eliminar o las voy a reprimir lo más que. Esto quiere decir que los microorganismos industriales siempre van a tener un desequilibrio metabólico en comparación con sus congéneres o con estos microorganismos naturales. Y entonces, prácticamente los organismos industriales pueden presentar propiedades pobres de desarrollo o propiedades tanto celulares como bioquímicas alteradas. Quiere decir que estos microorganismos ya no son iguales a los que están en la naturaleza. Tienen procesos metabólicos, obviamente celulares y bioquímicos, diferentes, aunque sean la misma especie y aunque sean la misma cepa, pero esta ya es específica para usos industriales. Ahora bien, ¿de dónde vamos a obtener a todos estos organismos industriales? Pues obviamente la fuente última o la fuente máxima de estos organismos es el ambiente natural, es la naturaleza. Ya sea una bacteria, un virus, un hongo, microhongo obviamente, una microalga o incluso un protozoario, que se usa también en biotecnología microbiana. Todos los vamos a obtener de la naturaleza. Ojo, ya agarrados de la naturaleza o tomados de la naturaleza, pues los vamos a estar modificando a través de aclimatación o a través de el uso de ingeniería genética. Ahora, conforme ha ido avanzando la industria biotecnológica, o bueno, más bien casi todos los procesos industriales, resulta que pues se ha hecho, se ha aumentado la necesidad industrial, obviamente, de estos microorganismos. Entonces, muchos quieren a estos microorganismos, pero no tienen ni los recursos o no quieren hacer todo el proceso de adaptación de estos microorganismos desde la naturaleza hasta su proceso industrial. Entonces, esto ha hecho que surja una nueva rama industrial de la biotecnología que se dedica exclusivamente a hacer esa chamba, a tomar microorganismos de la naturaleza y adaptarlos para que funcionen en condiciones industriales.
Es decir, hay empresas que se dedican a tener depósitos de colecciones de cultivos. Los tomaron de la naturaleza, los aclimataron o los modificaron genéticamente y al final van a tener ellos un producto que es el mismo microorganismo, pero adaptado para funcionar en condiciones industriales. Entonces, ahora las industrias, pues en lugar de hacer toda esa chamba, compran su cepa y esa es la cepa con la que trabajan. Entonces, por ejemplo, yo tengo una industria cervecera, pues en lugar de hacer toda la chamba de agarrar a Saccharomyces cerevisiae y adaptarla para que funcione bajo mis condiciones, no, yo voy, compro mi cepa y la pongo a trabajar. Entonces, pues eso ya me ahorró mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y pues ahora es una de las ramas mercadológicas o comerciales de la biotecnología. ¿Sí? Un conjunto de empresas que se dedican a tener colecciones de cultivos. Ahora bien, estas colecciones más bien estas empresas, pues no se dedican nada más a cultivos microbianos. Resulta que también han ido evolucionando o han ido adaptándose al mercado de tal manera que también tienen colecciones de varios plásmidos, genes clonados, vectores para el uso de la ingeniería genética, líneas celulares de animales para el cultivo de virus animales, o incluso hibridomas para producir anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta industria o esta parte de la industria biotecnológica, pues justamente comercializa propiamente a los microorganismos. Pero recuerden, estos microorganismos ya están listos para ser utilizados tanto en investigación como a nivel industrial. No sé, por ejemplo, si a ustedes les tocó colaborar en algún laboratorio ahí en la universidad y se dieron cuenta que pues algunos de los investigadores para ser parte de sus proyectos ya compran las cepas de organismos pues para comenzar a hacer sus proyectos. Entonces, esta industria pues no nada más surte microorganismos, surte entre comillas, bueno, no, en realidad sí lo hace, surten microorganismos a las industrias, sino que también pues lo hacen a las universidades y centros de investigación para ese propósito. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que un organismo es adecuado para el uso industrial? Pues bueno, debe de cumplir algunas características, entre las cuales, pues bueno, lo primero que tiene que hacer es producir la sustancia de interés. ¿Sí? Básicamente, un microorganismo para el uso industrial debe de producir lo que yo necesito. Si quiero producir cerveza, pues necesito que ese microorganismo que voy a utilizar me produzca el etanol a base del sustrato que yo le estoy proporcionando, y pues obtengo mi producto de interés. Otra característica muy importante de los organismos industriales es que deben de obtenerse en cultivos puros, es decir, yo debo de tener solamente organismos de una misma especie, de una misma cepa. Porque si tengo otros, pues a lo mejor ya no funciona mi sistema productivo. ¿Okay? Debe de ser estable genéticamente, o sea, ya hicieron la modificación, pero una vez que tienen al organismo, ese ya no debe de mutar, porque imagínense que yo tengo mi proceso industrial y de repente a la mitad del proceso de producción de cerveza o de antibiótico empieza a mutar mi bicho y pues en lugar de tener etanol, pues ahora ya voy a tener un alcohol mayor o metanol, o en lugar del antibiótico que yo necesito, pues puede ser un antibiótico diferente. ¿Okay? Entonces debe de ser estable genéticamente. ¿Okay? También debe de poderse desarrollar a gran escala. Como les mencionaba, chicos,
hay muchos microorganismos que debido a sus características y más que otra cosa, a cierto comportamiento azaroso, como son todos los sistemas vivos, simple y sencillamente no se puede adaptar a condiciones de gran escala. No funciona, no crece, al menos no crece en la cantidad y el ritmo que lo necesitamos, ¿sí? O incluso hay algunos que ni siquiera crecen. Igual, cuando ustedes estuvieron trabajando en sus laboratorios o a lo mejor si alguno de ustedes colaboró en un laboratorio de la universidad y trabajó con microorganismos, no sé si alguna vez les pasó que ustedes tenían todos los parámetros bien controlados, agarraron el caldo de cultivo o el medio de cultivo correcto con todos los nutrientes que necesitaba, lo sembraron de manera correcta, lo incubaron en condiciones perfectas de temperatura, humedad, presión, etcétera. Le cantaron, le hicieron piojito y demás, y el mugroso bicho nomás no quiso crecer o no creció en las cantidades correctas, a pesar de que hicimos todo lo necesario, o al menos tratamos de controlar todos los parámetros que tienen que ver con el crecimiento. Y aún así, el bicho no crece. Entonces, todos los sistemas biológicos, recuerden, tienen un comportamiento azaroso. Y dentro de ese azar, pues a veces, simple y sencillamente, no pueden ser ni cultivables, ni adaptables a gran escala. Entonces, los organismos que nos comercializan, los que nos venden para uso industrial o para investigación o comercializan en general para el uso que yo le quiera dar, esos organismos sí deben de crecer a gran escala. Ya debe de estar comprobado que pueden sembrarse a escalas bastante grandes. ¿Okay? Otra característica importante que debe de tener un organismo para que se considere de uso industrial es que se deben de mantener los cultivos durante un periodo largo de tiempo, ¿sí? Ya sea en el laboratorio o en la planta industrial. ¿Sí? Es decir, los organismos deben de tener pues condiciones adecuadas para que proliferen y además deben de ser resistentes, o sea, no se deben de morir tan rápidamente si yo le cambio un poquito las condiciones. ¿Okay? Ahora, otra característica deseable, pero no indispensable para estos organismos de uso industrial es que puedan producir esporas o alguna otra forma reproductora de células. Esto lo hace, pues, esto ayuda a que sean más fáciles de manejar a nivel industrial, porque entonces en lugar de usar yo las células vivas o los cultivos vivos, puedo utilizar las esporas, bueno, que también están vivas, pero más bien me refería a biológicamente activas. ¿Okay? Entonces, yo puedo utilizar las esporas y entonces es mucho más fácil, por ejemplo, inocular un fermentador de gran tamaño o de gran volumen, pues con esporas en lugar de los cultivos o las células biológicamente activas. Acuérdense que las esporas y otros tipos de mecanismos de los microorganismos pueden entrar en un stand-by, en el que pues sus funciones metabólicas se reducen al mínimo, dado que las condiciones ambientales pues no son las favorables para que comience a crecer y a reproducirse ese microorganismo, ¿sí? Entonces, las esporas pues, son una muy buena forma de inocular sistemas de gran escala, ¿sí? Sobre todo pues, los fermentadores, estos enormes de las industrias, por ejemplo, farmacéuticas o de alimentos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, sí, maestra. Perfecto, muy bien. Entonces, uno de los primeros productos industriales que obtenemos de la biotecnología son los propios microorganismos, que ojo, ya fueron modificados, los tomamos de la naturaleza, ya los modificamos y están listos para
ser utilizados a nivel, bueno, a cualquier nivel, investigación, industria, etc. Ese es el primer producto. Ahora vamos a ver otros tipos de productos industriales, de productos obviamente biotecnológicos, que se obtienen a partir ya de estas cepas, de estos microorganismos industriales. Los principales productos pues, son las células microbianas, las enzimas y los metabolitos microbianos. Vamos a comenzar hablando de lo que son las células microbianas. ¿Sí? Entonces, ojo, estas células microbianas no es lo mismo que el microorganismo industrial. ¿Cuál es la diferencia? El microorganismo industrial yo lo voy a utilizar en el proceso biotecnológico para obtener el producto. Cuando yo hablo de células microbianas, estos microorganismos son el propio producto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las levaduras, la levadura que utilizamos para, por ejemplo, hacer pan o que utilizan las industrias para hacer cualquier producto fermentado, cerveza, vinos, quesos, etcétera. Ese también es el producto, ¿sí? Se comercializa este producto, estas células microbianas. Por ejemplo, los hongos, los champiñones, las setas que compramos en el supermercado, en el mercadito, donde sea, en la tienda, también son células microbianas. Entra como parte de estos productos. Y entonces, las mismas células, los mismos microorganismos son el producto. En un proceso industrial, pues obviamente lo que yo quiero o el objetivo de ese proceso industrial es obtener un montón de biomasa, porque la biomasa es la que voy a vender. ¿Sí? Entonces aquí les puse un ejemplo, justamente las levaduras. Y acuérdense que las levaduras pues nos ayudan a obtener diferentes alimentos y productos fermentados. ¿Okay? También los hongos comestibles cultivados son parte o se clasifican en este grupo de productos biotecnológicos. Ahora, en últimas fechas, chicos, también se ha dado un boom en la comercialización de algas, sobre todo, o por ejemplo la espirulina, ¿sí? Sobre todo estas algas se usan mucho para como alimentos o productos probióticos o nutracéuticos. ¿Okay? Es decir, para consumo humano, no como alimento propiamente, pero sí para enriquecer nuestra alimentación y proveernos de algunos nutrientes que pues a lo mejor por el tipo de alimentación tan sintetizada que estamos consumiendo, pues lo necesitamos. En el caso de estas algas, también ha habido un boom en su comercialización porque resulta que pueden servir como, a través de ellas podemos obtener biocombustibles. Entonces, pues también se pueden comercializar las microalgas para meterlas a un proceso de obtención de biocombustibles. Estas mismas microalgas, también hay algunos procesos en los que se han logrado elaborar a partir de ellas algunos materiales para sustituir a los biopolímeros, a los polímeros orgánicos comerciales, como por ejemplo el unicel. Entonces hay algunos productos, platos, vasos, etcétera, que ya se hacen, pero a partir de microalgas o incluso de microhongos. También, por ejemplo, hay algunos productos como son los textiles y como son las pieles sintéticas que se elaboran también a partir de microalgas o microhongos. Entonces, pues también, obviamente, estas industrias pues compran ya las células microbianas para ellos hacer sus productos.
y no hacer todo el proceso desde la toma de la naturaleza de estos microorganismos. ¿Sí? Pero los más comunes, los que casi siempre y tienen muchos años en el mercado, pues son las levaduras y los hongos cultivados. Ahora, resulta que estas células microbianas también, como les mencionaba, también se han utilizado mucho como complementos alimentarios, como nutracéuticos, sobre todo porque resulta que estas células microbianas son muy ricas en proteínas o en precursores proteicos. Es decir, si yo los consumo, son ricas en aminoácidos. Entonces, si yo los consumo, pues aumento mi producción proteica, ¿sí? Me ayuda a, por ejemplo, en el caso de las personas que se dedican a hacer deporte de manera profesional o incluso no tan profesional, pero les interesa aumentar su masa muscular, pues pueden consumir justamente este tipo de células microbianas. E incluso, no sé si se acuerdan o sabían, eh, pues se utilizaba mucho de manera común la levadura. Cuando los niños estaban desnutridos o no crecían o estaban muy flaquitos y necesitaban pues aumentar un poco de peso, se les recomendaba el consumo de levadura, de la levadura pues, comercial, pues justamente para aumentar el tejido muscular. Y pues obviamente ahorita en muchos gimnasios o en muchas tiendas que se dedican a vender productos relacionados con los asuntos fitness, también comercializan productos que son hechos a base de células microbianas que tienen como objetivo, o más bien que tienen un alto valor proteico o de precursor proteico, y pues la idea es que las personas que los consumen rápidamente aumenten su masa muscular. Entonces, también esa es parte de los productos o los usos de las células microbianas. Otro uso que se le da a las células microbianas es a nivel agronómico. Resulta que, por ejemplo, hay muchos microorganismos que pueden ser inoculados en plantas para que se establezcan relaciones simbióticas y de esta manera la planta mejore su crecimiento, su producción, su tamaño, etcétera. ¿Sí? Y aquí un ejemplo de esto es las bacterias de género Rhizobium y Bradyrhizobium. Estas se inoculan en las semillas de las leguminosas, se siembran y resulta que estas comienzan a presentar, como se ve aquí en la foto, unos nódulos. Estos nódulos pues no son otra cosa más que un montón de microorganismos de una especie como de bioflóculos, obviamente sólidos, que, que son muy ricos en justamente Rhizobium y Bradyrhizobium. Si se acuerdan, estos dos géneros bacterianos tienen la capacidad, tienen una muy alta capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, en lugar de que yo le esté agregando fertilizante a mi cultivo, lo que hago es semillas leguminosas inoculadas con estos microorganismos y ya no necesito adicionar nitrógeno al suelo, ya no necesito fertilizar. Básicamente, los microorganismos fertilizan dentro de sus procesos metabólicos, fijan nitrógeno, son fijadores de nitrógeno. Entonces, pues, obvio, estas células microbianas, estas bacterias, actúan como biofertilizantes sin que yo tenga que adicionar compuestos químicos al suelo. Lo único que estoy haciendo es enriqueciendo de biomasa a la rizósfera.
Y la otra ventaja, chicos, es que estos microorganismos no se van al suelo, se quedan en estos nódulos dentro de las raíces de las plantitas. Entonces, tampoco se altera la microflora y microfauna edáfica o del suelo. Entonces, esta alternativa de biofertilizantes es bastante buena y hasta el momento se ha encontrado que es pues muy provechosa. Ha mejorado muchísimo los cultivos de leguminosas hasta el momento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque resulta que las leguminosas sí son capaces de establecer estas relaciones simbióticas. Otras especies de vegetales todavía no se ha logrado encontrar estas relaciones simbióticas, o más bien, no se ha podido encontrar qué organismos pueden establecer relaciones simbióticas con ellos para pues hacer lo mismo, ¿no? el mismo proceso. Y aquí les puse un ejemplo que me encontré ahí en internet, comparando dos tipos de cultivos. Esta es soya. Del lado izquierdo tenemos plantitas de soya que no fueron inoculadas, no tienen los nódulos. Y del lado derecho tenemos a las plantitas de soya que fueron inoculadas con estas bacterias. Entonces, todas sus raíces están noduladas, así como se ve esta foto. Y si se fijan, pues sí hay mucha diferencia. Desde el color, obviamente la cantidad de follaje y obviamente pues la producción del fruto, que en este caso serían pues las semillitas de soya, pues es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, aquí se ve bien claro que efectivamente este tipo de procesos ayudan bastante a la producción agrícola. Y así como estos, pues hay muchas otras leguminosas que así funcionan. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Seguimos viendo ejemplos del uso de células microbianas. Otro ejemplo pues son el uso de bacterias lácticas que se venden tanto como inóculos para fermentar y obtener productos lácteos diversos o embutidos, o la venta de productos justamente ricos en estas bacterias lácticas, como por ejemplo el Yakult. Aquí lo que me están vendiendo en el Yakult pues es una bebida rica en lactobacilos. Estos lactobacilos pues me ayudan a mejorar mi flora o mi fauna, pues más bien mi microbiota intestinal. ¿Sí? Entonces se pueden comercializar así tal cual, directo al público, o se pueden comercializar estas bacterias lácticas a los productores de productos lácteos, válgase la redundancia. Y entonces, por ejemplo, aquí les puse que el yogur preparado, el comercial, pues contiene hasta 1 por 10 a la 9 bacterias por gramo, es decir, es un producto bien rico en microorganismos. Y estos microorganismos pues, son buenos para mi funcionamiento intestinal. Recuerden, chicos, que es bien importante tener una buena microbiota intestinal, porque pues muchas de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera correcta y eficiente, pues se obtienen, ya sea que se absorban o incluso se elaboran por muchas de estas bacterias y otros microorganismos que viven en nuestro intestino. Entonces, es bien importante tener una buena microbiota. Y una forma de ayudarnos a tenerla, pues es justamente consumiendo este tipo de productos. Incluso, por ejemplo, ahorita, con este asunto de esta enfermedad de COVID, pues una de las recomendaciones de la mayoría de los médicos es que se consuman
muchos de estos productos y estos lactobacilos, porque mejoran otra vez la absorción o la producción de vitaminas y pues acuérdense que tener un buen consumo de vitaminas me ayuda bastante a mejorar mi sistema inmune. Ok, ahora, si se acuerdan, dijimos que había 3 tipos principales de productos obtenidos biotecnológicamente a nivel industrial. Hablamos de varios ejemplos de células microbianas. Ahora vamos a hablar del segundo grupo principal de productos biotecnológicos industriales, que son las enzimas. Uno de los usos más importantes de las enzimas a nivel industrial es el lavado a fondo. Resulta que hace hace algún tiempo, unos investigadores encontraron en el Parque Yellowstone, específicamente en sus fuentes termales, algunas bacterias que producen enzimas y resulta que estas enzimas son resistentes al calor. Si se acuerdan, las enzimas, al ser proteínas, obviamente, son fácilmente desnaturalizadas por altas temperaturas. ¿Sí? Las enzimas son muy, muy susceptibles a altas temperaturas. Entonces, pues estos señores se encontraron que estas bacterias pues, vivían en condiciones bastante fuertes de calor. ¿Sí? Eran bacterias termófilas. Y entonces estas bacterias producían, o sus enzimas, las enzimas que producían, pues también eran resistentes al calor. Y entonces empezaron a hacer investigación acerca de pues todas estas enzimas. Y resulta que les encontraron un uso. Maestra, En últimas... perdón, ¿no se saltó una diapositiva a la 41? No me salté una diapositiva. Ah, sí, es cierto, pero ahorita la vemos. Gracias. Primero platicamos de esta y me regreso a la otra. Finalmente también es un ejemplo. Entonces, estaba así. Entonces les comentaba que estos señores empezaron a hacer estudios de estas enzimas y se dieron cuenta que pues, el que fueran resistentes al calor tenía muchas ventajas. Y dentro de esas ventajas, pues obviamente presentaban diversos usos. Y resulta que dentro de esos usos, a algunos bonitos se les ocurrió utilizar esas enzimas para limpiar, para llevar a cabo limpieza, sobre todo de textiles, pero también no solo de textiles de ropa, sino textiles como por ejemplo la tela de tapizado de los sillones, de las alfombras, del tapiz de los coches, etcétera. Si se acuerdan, este tipo de textiles se lavan, para que queden limpios, tienen que lavarse a altas temperaturas. Y obviamente, pues muchos de estos textiles tenían manchas que eran muy difíciles de quitar, de alimentos o de grasas que no eran fáciles de remover por los jabones o detergentes convencionales. Entonces se dieron cuenta que muchas de estas manchas podían ser utilizadas como fuente de carbono y energía por algunas bacterias, o que algunas enzimas de estas bacterias podían degradar o eliminar estas manchas. Y entonces estos señores pues incursionaron en pues en un uso muy novedoso en ese momento de las enzimas, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido que una enzima sirve para lavar. Pero pues es lógico, las enzimas son capaces de degradar lípidos. Acuérdense que la mayoría de las manchas de la suciedad de nuestra ropa y de los utensilios que utilizamos, textiles obviamente, pues estas manchas son a base de grasa, de lípidos. Entonces, pues estas enzimas pueden degradar esos lípidos y por lo tanto quitan las manchas. Pero
un problema es que el lavado se tendría que hacer a altas temperaturas, pero pues a altas temperaturas estas enzimas se desnaturalizaban y pues ya no servía de nada. Entonces encontraron estas enzimas resistentes al calor en estos organismos termófilos y decidieron utilizarlas. Y resulta que pues ahora es una de las principales industrias biotecnológicas, la elaboración de detergentes hechos a base de enzimas que pueden trabajar o pueden funcionar a altas temperaturas. ¿Sí? Bueno, y en la actualidad muchos de estos detergentes que garantizan que te dejan tu ropa hiper limpia y te quitan las manchas y demás, pues tienen justamente estas enzimas y pues pueden lavarlo a cualquier temperatura. Entonces, pues resulta que es uno de los productos biotecnológicos más económicamente redituables y también pues se produce en grandes cantidades. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado hace años que pues que la biotecnología podría usarse para lavar ropa. Pero sí, resulta que sí se puede, ¿no? Y que lo han hecho muchos investigadores y que pues ahora se hace de manera comercial, de manera muy frecuente. Tanto para el lavado en casa, para los detergentes comerciales, como para los detergentes y productos de lavado a nivel tintorería, en donde pues ya ven que son más específicos el tipo de manchas o de suciedad que se remueve en tintorería, o para cierto tipo de textiles que son de uso delicado, o que más bien son delicados en estructuras. Ok, entonces ahora sí me regreso a la otra diapositiva, chicos, que fue la introductoria, ciertamente. Okay. Entonces, como ya sabemos, muchos organismos, muchas células, producen enzimas. Es parte justamente de su actividad metabólica. Ahora, estas enzimas pueden ser tanto metabolitos primarios como metabolitos secundarios, dependiendo de, obviamente, pues a dónde están enfocadas. ¿Sí? Y muchas de estas enzimas se han utilizado a nivel comercial. Resulta que, por ejemplo, hay enzimas digestoras de almidón, las amilasas, y hay una muy fuerte industria que necesita amilasas, todas estas industrias que producen jarabe de maíz o edulcorantes para alimentos. Y pues si se fijan, si ustedes van a cualquier centro comercial, a cualquier tienda, se van a dar cuenta que la mayoría, si no es que todos los productos alimentarios procesados o alimenticios procesados tienen azúcar o están edulcorados. Esto pues se lo debemos a las amilasas que cortan el almidón para producir jarabe de maíz. El jarabe de maíz pues es el principal edulcorante en la industria alimentaria. También tenemos a las proteasas, que como ustedes saben, pues estas proteasas se dedican a romper proteínas. Y también muchas industrias pues necesitan a las proteasas para obtener sus productos, para desnaturalizar proteínas. ¿Sí? Un ejemplo de ello es la industria quesera. Si se acuerdan, el queso, pues básicamente se obtiene a partir de la desnaturalización de la caseína que contiene la leche. Entonces, toda la industria láctea que hace quesos, pues necesita proteasas. Ahorita, como les mencionaba, pues justamente la industria del lavado o la producción de detergentes, pues también necesita este tipo de enzimas. Bueno, no es cierto, ellos necesitan más las lipasas. Ok. Entonces, también hay enzimas que se dedican a romper lípidos, las lipasas, y también estas lipasas pues tienen un muy amplio uso
a nivel comercial. Entonces, incluso la principal actividad, o más bien la principal producción de la industria biotecnológica es justamente a estas enzimas. ¿Sí? Incluso se producen mucho más enzimas como producto biotecnológico que propiamente células microbianas. ¿Sí? Las enzimas es uno de los principales productos comerciales de la industria biotecnológica, porque lo pueden utilizar mucho más industrias, ¿sí? Como les mencionaba, la ruptura de los almidones y de las proteínas, pues ya con eso en la industria alimentaria, pues ya es un muy buen mercado para este tipo de productos biotecnológicos. Y en el caso de las lipasas, pues es un poquito más para el uso o la producción más bien de detergentes. Ahora, y bueno, aquí les puse un ejemplo. Una de las enzimas más utilizadas o más requeridas a nivel industrial es la glucosa isomerasa. Resulta que esta glucosa isomerasa pues, nos ayuda a obtener edulcorantes a partir de glucosa. Y entonces, en lugar de tener que sembrar hectáreas y hectáreas de caña de azúcar o de remolacha para obtener justamente azúcar y poder edulcorar todos mis productos alimentarios, pues mejor hago un proceso biotecnológico utilizando a la glucosa isomerasa, usando como sustrato al almidón, y pues voy a obtener un que es mucho más fácil, rápido y barato, y no depende de factores ambientales como es que si hubo temporada de lluvia, que si las plagas se comieron a las cañas, que si las cañas se contaminaron, no sé, cualquier otra opción en ese sentido. Entonces es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más rápida, y pues es lo que hacen ya mucho de las industrias alimentarias. Y además, pues comercialmente hablando, es mucho más barato utilizar o hacer este proceso de el almidón, romperlo con la glucosa isomerasa, que estar comprando azúcar comercial. Ahora, aquí también les puse otro ejemplo de enzimas microbianas muy utilizadas en la industria, que es la penicilina acilasa. Y obviamente, como su nombre lo indica, pues ¿para qué creen que se ocupa? Para obtener penicilinas semisintéticas. Que bueno, en la actualidad la penicilina ya no es el antibiótico más utilizado, porque pues ya la mayoría de los microorganismos que nos causan enfermedades son ya resistentes. Sin embargo, durante muchísimos años, la penicilina pues fue el antibiótico más utilizado. Lo usábamos para todo y además sin restricciones. De ahí que se generó justamente este problema de la resistencia microbiana. Pero, pues entonces en la industria se utilizaba bastante esta enzima, que es la penicilina acilasa, para obtener pues algunos derivados de la penicilina. Maestra, ¿De? ya son las 10. Pues muy bien. Perfecto, gracias por avisarme. ¿Unas preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, maestra. Gracias. Si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí le dejamos y los veo la próxima semana para continuar con la clase. Pasen muy buen fin de semana, chicos, y cuídense mucho, por favor. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.